Sean todos ustedes bienvenidos al video podcast del Movimiento Viva México. Soy Giancarlo Portillo. Soy Ferdinand Recio. Hola gente, buen día, mi nombre es Giancarlo Portillo y les doy la más cordial bienvenida a este video podcast, este nuevo video podcast de Movimiento Viva México. El día de hoy tenemos a nuestros dos primeros invitados de este primer programa. Por un lado, Ferdinand Recio, director general de Movimiento Viva México, y por el otro, Ernesto García Cota, que es presidente de la Coalición de Mexicanos en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Y me gustaría comenzar para poder abrir este primer podcast, para poder romper el hielo de Movimiento Viva México en este bello programa. Ferdinand, ¿cómo surge Movimiento Viva México? ¿Cómo es que incluso llegamos acá? Porque este podcast trata justamente de un movimiento que surge con la intención de mejorar a México en un panorama con una necesidad específica. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo llega esa iluminación? ¿Qué necesidades vieron en este país como para que Movimiento Viva México tuviera ese auge, ese potencial que tiene hoy en día? Primero, muy buenas tardes, Ernesto, Giancarlo. Muchísimas gracias por este espacio, por aceptar conducir este nuevo esfuerzo de Viva México para estar en contacto con todos nuestros seguidores, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en las distintas redes sociales. Viva México surge primero del liderazgo de Eduardo Verástegui, quien a través de una gira en el año 2019 recorrió más de 38 ciudades de México e identificó 3 problemas que creo todos podemos estar de acuerdo. Lo primero es que somos una sociedad civil activa, pero no necesariamente organizada. Es decir, encontramos muchísimos esfuerzos que de pronto se repiten y te puedes encontrar en una misma colonia 5 instituciones para atender las adicciones, 4 para atender la violencia contra la mujer, y rara vez logramos estar de acuerdo en un solo programa común o ponernos a trabajar en una forma más organizada. Lo segundo, el cómo le hemos dado excesivo poder a la clase política y no a la sociedad civil, que es quien normalmente soluciona los problemas. Si uno va y ve quién limpia las playas, pues no es la Secretaría del Medio Ambiente, son asociaciones civiles. Si uno ve quién lleva agua potable a Oaxaca o a Chiapas o a la Sierra de Poblana, pues encontrará asociaciones civiles. Quien saca gente injustamente de la cárcel, asociaciones civiles. Y así nos fuimos dando cuenta que gran parte de los problemas sociales, si bien es cierto, el Estado tiene una obligación y una responsabilidad, en su solución normalmente se encuentra a la propia sociedad civil, para realmente atender cada uno de estos problemas y empezar a tener resultados tangibles para la gente. Porque creo que de nada sirve regalarle, y es una parte de la filosofía del movimiento, de nada sirve a la gente regalarle dinero. Sirve enseñarle a la gente a cómo ser autosuficiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un segundo tema que surgió en esa gira del 2019 y que Eduardo dijo, hay que ponernos a trabajar. Y surge también de algo que me parece muy importante y que lo dice bien Eduardo. Eduardo en esa gira hablaba mucho del tema del aborto, una película, la gira de la película Inesperado, pero llama mucho la atención cómo en México el concepto provida se ha reducido a la lucha de si el bebé nace o no Contra nace. el aborto nada más. Cuando ser provida es ser provida 360, ser provida es atender a los problemas educativos, a que haya salarios justos, a que haya libertad de expresión, a que haya libertad religiosa, a que la gente tenga capacidad de salir con sus hijos en la calle y sentirse seguro. Qué triste sería ser provida y decir, no, a mí no me importan los desaparecidos o los secuestrados o los niños víctimas de explotación sexual. Creo que esto es lo que da origen y el por qué surge el Movimiento Viva México, Giancarlo. Tocaste el tema del aborto y muy de acuerdo en que ser pro vida no es lo mismo que ser antiaborto. Y hay mucha gente que empezó a caer en ese discurso de únicamente contra el aborto, el aborto, el aborto, el aborto. Cuando ser pro vida, como bien dices, engloba muchísimos otros principios, valores y virtudes. Y eso me obliga ahora en este hilo del podcast a preguntarte qué principios y valores y virtudes defiende Movimiento Viva México. ¿Cuál es su bandera? Bueno, yo de entrada invitaría a todos desde hoy a que quien no conozca nuestra página la visite, www.movimientovivamexico.org, donde tenemos el decálogo de principios en los cuales creemos, que pues creo son principios que compartimos el 99% de los mexicanos, porque aquí cabemos todos siempre y cuando creamos que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte natural,
que la familia es el eje rector de la sociedad, que defendemos la libertad de expresión, la libertad económica, no podemos permitir un Estado controlador. Hay gente que nos califica, algunos de derecha o conservadores, los términos no me gustan mucho. Ultraderecha, fascistas. No, yo me inclino, como dice Eduardo, a pensar en el sentido común. Creo que somos gente de sentido común, de lo que la naturaleza aunque el sentido propiamente... común suele ser el menos común de los sentidos. De acuerdo, pero bueno, vamos a pensar que todavía por naturaleza los seres humanos nos inclinamos hacia estas cosas. A entender la verdadera libertad religiosa. Gente que pronto nos dice, oye, ¿cómo es posible que se metan a temas que tienen que ver con gobierno y luego estén rezando? Perdón, seas cristiano, católico, judío, mormón, musulmán, no importa. Tienes una obligación y una responsabilidad social que atender. Y parte de la responsabilidad social es participar en la toma de decisiones. Y en ese sentido, Viva México ha compartido estos principios. Trabajo digno, cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque creemos en un desarrollo sustentable sin llegar a estos extremos donde de pronto encuentras defensa de derechos humanos para defender más los derechos del delincuente que los de la víctima. En eso no creemos. No creemos tampoco en el sobrecuidado de ciertas teorías de medio ambiente que parecieran incluso ir más allá de lo que el medio ambiente es en sí, porque han caído en ciertos grupos o en ciertas ideologías que han forzado a que creamos en un progresismo que nos ha alejado de los principios, valores y tradiciones que nos han conformado como sociedad por siglos de los siglos a los mexicanos, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hacemos nosotros en Viva México, Giancarlo. En el entendido, Ferdi, que no es lo mismo conciliar que negociar. ¿Cómo han desempeñado las actividades en el Movimiento Viva México? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se han topado con personas que a lo mejor no convergen, no están de acuerdo con los ideales que aquí en esta mesa defendemos, los principios, los valores? ¿Cómo han llegado a hacer entender a ciertas personas el fin del Movimiento Viva México sin que se tome bien, como dijiste, que fue un movimiento de ultraderecha, ultraconservador, neoliberal, fascista y sin fin de adjetivos que la gente suele achacarnos? Pues mira, de entrada, yo creo que cada quien es libre de ponernos el calificativo que considere. Ser de izquierda o derecha, todo depende de en dónde estés parado, ¿no? Seguramente para alguien muy de izquierda yo soy de extrema derecha y para alguien que pueda ser incluso más a mi derecha yo soy de izquierda, eso no lo vamos a saber. Lo que está claro es que aquí somos muy respetuosos de las ideas de cada persona, de lo que cada quien aporta, y lo primero que nos dimos a la tarea, respondiendo a tu pregunta, Giancarlo, es justo esto, es entender que teníamos que conocernos. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Un macrodirectorio. Yo soy, y lo digo siempre en muchos lugares, soy generación sección amarilla. De estos, aquellos en los que teníamos que agarrar un librito para poder encontrar qué cerrajería, qué pizzería había. No teníamos Google, no teníamos internet. Y recurrías a ese librito para saber a dónde pedir ayuda. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y fue lo que hicimos y hemos tenido, creo, un extraordinario resultado. Hoy si se meten a la página y se meten a la sección de red de ayuda, encontrarán que más de 15,000 ONGs se han dado de alta compartiendo nuestros principios y valores, que hay más de 2,000 especialistas pro bono, doctores, psicólogos, trabajadores sociales, entre ellos, entre los doctores puedes ver ginecólogos, pediatras, que dan horas gratis a personas de bajos recursos. ¿Para qué? Para crear esta solidaridad real, no una solidaridad en términos políticos, sino esa que siempre ha existido y que es algo que los mexicanos nos caracterizamos. Yo me acuerdo del temblor, ¿se acordarán del 2017? Cuando salíamos todos con el puño en alto y sí, nadie ponía en duda y el resto del mundo nos voltea a ver diciendo qué padre, qué fregón ser mexicano, cómo se ayudan. Creo que esto es lo primero que hicimos, crear esta red. Solamente en noviembre tuvimos más de 99,000 beneficiados. Es decir, a 2 años de crear el movimiento, creo que los resultados hablan por sí mismos en cuanto a que hay mucha sociedad civil que comparte estos principios, mucha sociedad civil que está dispuesta a ayudar y mucha sociedad civil que requiere ayuda y que no la ha encontrado en ningún gobierno, y que es hoy la sociedad civil quien realmente ayuda a la sociedad civil. Y ya conociéndonos podemos ir a otros pasos. ¿Cuáles han sido los otros pasos? Entender que no podemos quedarnos en solamente dar esa ayuda, sino ya ser más organizados. Y estamos construyendo la Agenda Viva México, que a mí me encantaría en otro programa luego hablar de ella. Sí, claro. Pero que la están elaborando estas más de 15,000 ONGs conforme a su experiencia. Porque creo que somos un país sobrediagnosticado, donde todo el mundo te dice, no, es que en educación se necesita, en migración se necesita, en salud se necesita. Pero nadie propone. Pero yo no escucho propuestas concretas,
Y quienes realmente las tienen son los que trabajan en la calle, en el día a día, en la cancha, y se esfuerzan y dan la vida para realmente sacar esto adelante, y son quienes las están elaborando y las están priorizando. Y yo espero en unos meses poder presentarles aquí con mucho gusto cómo queda definida la Agenda Viva México, que es esta agenda de política pública y que realmente tiene un efecto. Y estamos trabajando también un tema que ha sido un gran proyecto al interior de Viva México, que es la lucha contra la explotación sexual infantil, en el cual pues hemos tenido, creo yo, grandes resultados. Justo de eso te iba a preguntar, Fernia, porque bien mencionaste el tema del temblor cuando México se une, y si bien es cierto, es muy bonito, es muy loable, dignifica, veo las redes sociales, o bueno, en ese momento muchos países decían, qué padre, ojalá nuestro país se uniera como los mexicanos se están uniendo para apoyarse unos a otros, pero igual la otra parte de la espada, el otro filo es, solamente nos unimos cuando hay un temblor, ¿no? Y ahora que tocas el tema de la trata, que es un tema que parece ser, no sé, un tabú, o alguien que dice, bueno, yo creo que sí es un problema, pero a veces no lo dimensionamos en los términos que en realidad son. Y ustedes se han encargado de hacer toda una gira, todo un proyecto para combatir la trata, y tengo entendido que tienen cifras alarmantes, cifras abrumadoras que nos ponen otra vez los pies en la tierra de cómo está México, y no solo México, el mundo, porque la trata pues es un negocio lucrando con las personas en sí, que yo supongo que tú me vas a explicar mejor acá, que no solamente se remite a México. México comercia con otros países comercian con México, o no México específicamente, personas de México que comercian con otros países, con las personas justamente. ¿Cómo les ha ido con esa gira contra la trata? Mira, de entrada decir, nosotros nos hemos concentrado en un tema de trata que es la explotación sexual infantil, y esto gracias a un esfuerzo que también fue Eduardo Verástegui quien nos puso en esta lucha, a través de mostrarnos una realidad, sinceramente creo que nadie del equipo conocía, que es a través de la película Sonido de Libertad, Sound of Freedom, que yo espero que pronto la puedan ver todos en cines, y que nos muestra la vida de Tim Ballard, un exagente americano que deja todo para dedicarse a rescatar niños víctimas de este delito. Y la verdad es que cuando ves la película se te mueven las emociones, sí, te das cuenta, no, creo que ustedes la han podido observar, y tienes es un shock, ¿no? Es un shock y dices, ¿qué está pasando? Pero no nos quisimos quedar en eso, y creo que en México hay que hacer las cosas bien siempre, ¿no? Y creo que eso es algo que en el momento lo intentamos, y lo primero que se hizo fue darnos a la tarea, y habrá que tener un programa tal vez específico sobre este tema, ahorita daré nada más generalidades, donde a través del apoyo de una muy buena investigadora, Verónica Toller, contamos con todos los recursos, el apoyo del gobierno, el apoyo de distintas instituciones. Aquí tengo que decirlo, mucha gente se unió. Aquí no importan los colores, no importan las banderas, no importa la ideología. Izquierdas, derechas. Creo que en ese sentido Eduardo ha logrado unificar a muchos de estos actores para ponerlos a trabajar en qué. En decir, ¿cuál es la realidad de México? Porque la realidad que encontramos fue dura. Dejo algunos datos que luego profundizaremos en otro programa. Son más de 21,000 niños en México al año las nuevas víctimas de este delito, es decir, las que se van acumulando. Estamos hablando de 57 al día, prácticamente 3 por hora. Vivimos al lado del país número 1 del mundo en consumo de niños, sexualmente hablando, que es Estados Unidos. Y aquí retomo una frase que escuché hace poco de Eduardo, donde en Estados Unidos le preguntaban, oye, ¿y qué pasa con los cárteles de la droga en México? Y por casi reclamando que por qué no hacemos algo, ¿no? Sí. Y decía Eduardo, bueno, pues sí, lo primero que hay que hacer es que ustedes dejen de consumir droga. Si fomentas la demanda, fomentas la oferta. Si hay demanda, hay oferta, ¿no? Entonces, evidentemente este es un problema bilateral, es un problema que exige que haya acciones tanto en Estados Unidos como en México, y que ya con los datos que hemos ido obteniendo empecemos a tomar acciones. ¿Cuál fue la primera acción? Es decir, hay que lograr hacer que coincidan las autoridades y tomen decisiones concretas que permitan resultados tangibles inmediatamente. Así inició el año pasado la gira contra la trata. La iniciamos en Quintana Roo, luego firmamos con autoridades de Hidalgo, luego firmamos con autoridades de Chihuahua, de Nuevo León, de Yucatán, de Jalisco, de Colima, de Baja California. Y este año hemos firmado también ya con autoridades de Sinaloa y del estado de Michoacán, donde lo que hacemos es que los gobiernos estatales, de entrada,
se comprometan a la asignación de una policía especializada para este delito. Porque suena irrisorio, pero de pronto puede en algún lugar investigar la desaparición de tu hijo el mismo policía que averigua quién se robó 2 llantas de tu vehículo que estaba estacionado fuera de tu casa. Y no hay una especialización, ¿no? Entonces, en esa parte es importante contar con estos equipos. Y si bien incluso hay leyes que obligan a que existan este tipo de policías, luego no están. Lo mismo pasa con las fiscalías estatales. Les estamos impulsando y verificando que realmente existan unidades especializadas de investigación. Con los ayuntamientos hemos hecho una labor que me parece muy interesante, porque en ellos está una solución bastante fácil, bastante simple, que pudiera ser incluso sumarse a la iniciativa privada de buena voluntad. Firmamos un convenio, de hecho, con la MBTA, que es una organización muy grande de turismo, y con todos los secretarios de turismo del país, con la CETUR también el año pasado, donde estamos motivando que nunca más un niño ingrese a un hotel, a un motel, a una casa de alquiler vacacional sin presentar identificación que lo relacione con el adulto. Ustedes no viajan en un avión con un menor de edad sin que el menor tenga una relación con ustedes y se acredite. Sin embargo, yo puedo entrar a cualquier hotel con el hijo de cualquier persona sin presentar ningún tipo de identificación. Esto está mal. Y esto hay que corregirlo y es un hecho concreto. Sí, claro. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque me parece que Viva México ha logrado hacer esto. Traducir los problemas a soluciones concretas. Porque siempre decimos, ¡ay, qué bueno y qué padre y qué sigue y qué se hace! No, aquí ha pasado cosas. También los congresos me dio muchísimo gusto hace unos días en Michoacán saludar y ver diputados de todas las fracciones diciéndome, ya vamos a aprobar en estos días 2 iniciativas. El que se modifique que todo mundo tiene que hacer esto en los hoteles, pero también que todo mundo esté obligado a denunciar cualquier delito sexual. Porque pronto encuentras hasta en las noticias el caso de la maestra que dice, ay, sí, bueno, falleció el niño. Yo me había dado cuenta que tenía algunos problemas, pero nunca lo denuncié. Oye, no, sí, espérame, claro. Eres una maestra de una escuela pública, tienes que denunciarlo. ¿Cómo que no lo denunciaste? O de pronto te tocan doctores que te dicen, es que yo le practiqué un aborto a una menor de 14 años que llegó. Bueno, ¿y quién le embarazó? ¿Supiste si sufría abuso sexual, si era víctima de trata? ¿Qué sucedió? No se va al origen del problema, ¿no? Y escuchas a mucha gente decir, es que el aborto hay que matar al niño. ¿Y el violador? ¿Cómo dice Eduardo? ¿Qué onda? El tratante, el abusador, de ese nos olvidamos, lo dejamos a un lado. Yo creo que no es el camino. Yo invito, desde aquí hago un comercial, a quienes quieran sumarse a esta lucha, súmense en la página del movimiento como voluntarios, como profesionistas, como ONGs. Y si no están sus posibilidades hacer eso, pues también económicamente aceptamos desde 20 pesos cualquier donativo ahí en la página. Perfecto. Para que esto avance. Y creo que los resultados ahí están. Ya hay muchos niños rescatados, ya hay unidades especializadas, ya hay refugios nuevos, ya se están haciendo los cambios. Y es un proceso que lamentablemente no vamos al ritmo que quisiéramos, pero estoy seguro que con el pasar de los meses esto irá generando cada vez más conciencia. Porque el mayor objetivo que tiene Viva México hoy es que todo mundo ponga este tema como una prioridad. Somos el número 1 como país, proveedor de niños del consumidor número 1 del mundo, que es Estados Unidos. Esto que dices, Fer, me obliga a preguntarme, y seguramente a mucha gente que nos está viendo, que por cierto pueden preguntarlo en comentarios, quien quiera desee, me obliga a preguntarnos acá, ¿por qué en México no se habla del tema? No se prioriza incluso el tema. Vemos medios, las mañaneras que día con día ocurren del presidente López Obrador, pero si es un problema tan grave, si México está encabezando esa lista, ¿por qué rayos? No sé si sale la expresión correcta, pero parece que nadie está haciendo nada, ¿no? Eduardo lo dice muy bien cada vez que hacemos giras, y con Tim Ballard también lo hemos escuchado. Este tema, mientras no sea una prioridad, nadie lo va a atender. Correcto. Y es un tema que tiene, según los datos oficiales, en el 2020 generó $150 billones de negocio. Hoy México produce 60% de la pornografía infantil del mundo, y en la pandemia este número creció abrumadoramente. Hay datos que dicen que en la pandemia crecimos más del 100% en el consumo de pornografía, ¿no? Entonces, creo que nos estamos enfermando como sociedad. Creo que hay que tomar acciones al respecto. Y lo primero es convertirlo, repito, en una prioridad. Lo digo con orgullo, Viva México participó el año pasado en 2 ocasiones ya, defendiendo que en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, escuchen lo que estoy diciendo, no se aprobara la pedofilia o la pederastia.
¿Por qué? Porque ya se hablaba del derecho de los niños a tener sexo con cualquier adulto. Ya se habla. Entonces ya se habla. Y ahí sigue, y se sigue intentando pasar en el Congreso. Y yo me pregunto dónde estamos todos para exigirle a nuestros políticos, representantes, no importa el partido que sean, hey, eso no es un tema. ¿Cómo va a ser un tema mientras hay hambre en México, mientras hay pobreza, mientras todo? ¿En qué momento puedes tú pensar que es un tema de atención urgente el que los niños tengan relaciones sexuales? Podríamos creer incluso que hay gente involucrada en ciertos puestos de poder que por esa razón no quieren hablar del tema. Si el ¿no? negocio deja 150 billones de dólares, yo creo que alguien paga bastante publicidad, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda alguna. No atrevo a decirme la de quién, pero vamos, es crimen organizado y sabemos que el crimen organizado busca infiltrarse en las distintas estructuras sociales, entre ellas la política, ¿no? Entonces, seguramente hay dinero en medios de comunicación, seguramente hay dinero en la clase política, seguramente hay dinero en otros sectores que evidentemente tenemos que contrarrestar. ¿Cómo? Haciendo de esto un movimiento. Solamente si esto se vuelve un movimiento social donde todos hablemos de esto, vamos a tener resultados. De lo contrario, serán los gritos de unos cuantos y no un clamor social que vuelva este tema una prioridad para México. No, y volvemos a la premisa de que tocar el tema desde la sociedad civil, que ahora ya voy con Ernesto a preguntar eso, vamos generando una cultura de defender precisamente este tipo de temas. La cultura llega entonces a la política, de otra forma no hay manera en que esto pueda llegar, y entonces la política a su vez rebota y permea con leyes, con reglamentos en la misma cultura. Y bueno, ahí queda la pregunta de por qué rayos en México no se considera, al menos desde puestos políticos o desde la agenda política, un tema de vital importancia. Y es verdaderamente alarmante cómo, no es broma, gente, para los que nos están viendo, que se está defendiendo el derecho del niño a tener relaciones sexuales, y yo me remonto a ideas, no sé, se me ocurre Shua Miss Firestone, una feminista que decía que el niño debería tener el derecho de recibir tanto sexo como su cuerpo lo pueda recibir, o lo tolere o lo soporte. Esta fue una tendencia que viene desde grupos que podríamos denominar nueva izquierda, progresistas, en fin. Entonces, Ernesto, desde la sociedad civil, ¿cómo crees que podamos resolver estos temas? Y pongo la pregunta sobre la mesa específica de que hemos visto que en los últimos meses la sociedad civil misma se ha organizado, se ha convocado para defender diversas situaciones, específicamente, y la más reciente y la más choncha, la defensa del INE, ¿no? Que no sé si es correcto llamarle defensa del INE o defensa de la autonomía del INE, porque es una cosa distinta defender una institución per se a una característica que se considera primordial para mantener el sistema democrático mexicano. Desde tu organización, ¿cómo ves el pasado, el presente y hacia dónde vamos como sociedad civil organizada o desorganizada? Porque igual a veces no sabemos cómo congeniar, cómo aglutinarnos para poder hacerle frente a estas políticas, a problemas como los de la trata, a problemas como los del INE, a problemas como someter, por ejemplo, la justicia a voto popular cuando se preguntó si se quería enjuiciar expresidentes, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que se pueda resolver? ¿Crees que ha evolucionado? ¿Crees que ha involucionado? ¿Qué cambios has visto? Sí, pues muchas gracias por la invitación, y la verdad es que es un honor compartir los micrófonos con Ferdinand, contigo, Giancarlo. Y fíjate que este es un tema que surgió a partir de que empezábamos a ver el decremento de la participación del individuo en las cuestiones políticas. Y eso es un hecho tajante. El ciudadano tradicional, lo primero que dice es: yo no le entro a la política. Yo no quiero ver absolutamente nada de la política. La política es mala. Dejo a la política hacer política. Sí, claro. A los políticos, perdón, hacer política. Y ese es el grave problema que tenemos. Realmente no sabemos que todo lo que nosotros tomemos como elección a la hora de votar, que dicho sea de paso, es el grave problema que tenemos ahorita, el abstencionismo, depositamos en otras personas la obligación para tomar decisiones. Es decir, yo no voy, no voto, no me involucro. Es más, hemos perdido inclusive temas fundamentales desde la infancia, donde habíamos hablado de un curso, por ejemplo, de educación cívica, en donde ya la educación cívica ya no la tenemos. O sea, ya no tenemos ese contacto con la política que nos afecta día a día. Y nos afecta en el tema social, en el tema seguridad, en el tema político general, educación, el problema que estamos teniendo en
está trabajando Viva México. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la sociedad civil? Dicho sea de paso, se está incorporando mucho porque vemos realmente un decremento de la política. Nos está pegando muchísimo en todos los temas que hemos visto a través de la destrucción de las instituciones, y ahora el tema que tocaste del INE es fundamental. La sociedad civil realmente nos hemos empezado a interesar porque es la única forma de meterle freno a las destrucciones que hemos estado viendo últimamente. Nosotros tomamos desde Chihuahua, yo soy de Chihuahua, empezamos a trabajar con un grupo de personas porque estamos muy inconformes en qué es lo que estábamos viendo, qué es lo que se veía. De repente llega una persona y cancela un aeropuerto antes de tomar posesión. Dices, tú espérame tantito, ¿de qué estamos hablando? Ahorita, actualmente decimos que el gobierno actual nos mintió o pensamos que iba a ser de otra forma, cuando realmente siempre dijeron y siempre sabíamos cómo iba a actuar. Eso así, entonces, no mintieron. No mintieron, o sea, tal vez tontos dijeron nosotros. Sí, o sea, realmente, y ese es el grave problema. Entonces, empezar a ver desde la sociedad civil y empezar a juntarnos, porque mucha gente dice, hagan esto, espérate, toma la batuta y hazlo tú. Sí. Y ahí es donde nosotros tomamos decisión y decir, vamos a hacer algo por nosotros. Y empezamos a aglutinar a personalidades que de alguna forma somos discretos, porque lo primero que no queremos es protagonismo. Queremos darle la cara a los que realmente pueden tener esa cara, hablar por nosotros y empezar a trabajar con grupos de la sociedad civil, porque con nosotros están personas del Frente Cívico Nacional, del Sí por México, de Vínculos Ciudadanos, de muchas organizaciones que realmente estamos trabajando desde la sociedad por este interés particular de involucrarnos en la política y poder hacer algo a partir de nuestros movimientos ciudadanos. Tenemos la ventaja de que sabemos cómo hacerlo. Todos somos ciudadanos, o sea, sabemos cómo convencer al abstencionista, al arrepentido, al indeciso, que esos son los graves problemas que tenemos ahorita. Lo hacemos diario. Lo hacemos diario. No, de hecho, a ver, acabamos de tener elecciones en Tamaulipas, ¿verdad? En donde el 80% de la población no quiso aparecerse en la votación. O sea, tenemos un grave problema. Solamente un 20% de las personas fueron a votar para elegir a su senador. Perdóname la interrupción, pero estoy seguro que el ganador dijo, y gané con la inmensa mayoría porque tuve el 60%. Sí, claro que eso fue también. Pero eso es el 12% del total. Realmente no votó por ti más que 1 de cada 10 personas. Totalmente. Y eso mismo pasó en el 2018. Exactamente eso mismo pasó en el 2018. Sí, en términos reales, la mayoría que dicen tener no la tienen. Exacto. Y ese es el grave problema en el cual tenemos que hacerle entender a la persona que tienes que involucrarte en las cuestiones de política de tu país. Porque es tu país. No va a haber nadie más que lo van a solventar, excepto la gente, la población. Y ahorita hemos visto que muchas asociaciones han salido, México Colectivo, Sí por México, Frente Cívico Nacional, y muchos otros que están saliendo tratando de aglutinar a la sociedad, buscando por muchas veces errores, y tenemos que ser claros. Nosotros no tenemos ahorita una fórmula para sacar al país de la situación en la que estamos. Estamos buscando la forma de hacerlo. ¿Nos hemos equivocado? Claro que sí. Son mea culpa también, porque nosotros tenemos que involucrarnos en la sociedad y como sociedad civil para poder influir en los políticos, porque hemos visto que han hecho lo que quiera con nosotros. Ellos son los que toman las decisiones. Ellos, cuando les decimos, oye, involúcrame a alguien de la sociedad civil para que sea un candidato en algún puesto de elección popular, la verdad fue un tema de buenas intenciones. Cuando se formó Sí por México, ¿sí? Realmente no hubo candidatos de la sociedad civil. Son los mismos refritos. Afuera los partidos políticos, espérame tantito. Lo que tenemos que es hacer y meter orden desde la sociedad civil, realmente involucrarnos. Y casualmente, el día de hoy vamos a tener algunas reuniones con algunas personas porque queremos levantar la mano y decirles, hey señores, aguas. La sociedad civil, como bien comentaste ahorita, Ferdinand, la sociedad civil es el que realmente toma la decisión y es el que hace las cosas. Ellos tratan de mandar, pero el que realmente termina haciendo las cosas es la sociedad civil. Entonces, debemos de poner orden en la casa, debemos de tomar las cosas en serio, debemos realmente decir, estos son los candidatos que me representan. Desgraciadamente, muchos tienen cola que le pisen. Y ahí es donde está el error. Los hemos dejado hacer con nosotros y con el país lo que queramos, lo que ellos quieran. Y realmente debemos de
posicionarnos en una actitud seria y exigirles, oigan, ya estuvo bueno, vamos a hacer las acciones que entre todos debemos de hacer. Tú estabas comentando ahorita que está a través del movimiento Viva México, Ferdinand, están haciendo un tipo proyecto de país a través de las organizaciones. Realmente esos son los especialistas y totalmente de acuerdo con eso. Nosotros también estamos creando varias cosas desde la sociedad civil, es decir, un proyecto de país, que de hecho lo hemos compartido, y también el movimiento Viva México también forma parte de la coalición, porque somos muchos grupos que estamos ahí interesados, políticos, empresarios, grupos de la sociedad civil, que estamos poniéndonos de acuerdo. La coalición es un espacio heterogéneo, totalmente. Es un espacio donde manejamos el respeto, la tolerancia y la generosidad. Es un espacio en donde hablamos a nivel constitucional. No tenemos una agenda específica de grupo. Y precisamente por eso, y por el respeto de todos los que involucran en la coalición, hemos logrado hacer una serie de cosas interesantes. Desde trabajar con los abstencionistas, que es el partido más grande, abstencionistas, repetidos e indecisos. Esos son los más grandes. Es el partido más grande que tenemos que empezar a mover. Y ahí es donde nos estamos enfocando. Pero también, proyecto de país. Y tenemos algunas acciones bien interesantes en donde hemos desarrollado con todas estas personas que nos acompañan, todo lo que tenga que ver, qué país, qué queremos, cómo vemos a nuestro país a futuro, qué queremos de él. Porque si bien es cierto, queremos tomar control en el 2024 desde la oposición, una oposición que no solamente es el atacar, es ver cómo queremos ver a nuestro país, ¿sí? De repente vamos a ganar y luego ahora qué vamos a hacer. Sí, claro. O sea, a ver, ¿por dónde empezamos? O sea, debemos de construir una plataforma, que bien lo está haciendo también Viva México, en donde tengamos todas las piezas listas para arrancar, ¿sí? Tomar posesión con los mejores perfiles candidatos, ver una coalición de partidos políticos, ¿sí? Ver exactamente cuáles son los que valen la pena y además un gobierno de coalición. Si no tenemos un gobierno de coalición, ahorita vamos a seguir como estamos hasta ahorita. Hablaste, Ernesto, de la materia cívica en las escuelas, que la gente no me dejará mentir, repito, pónganlo en comentarios, que en las primarias, secundarias, esta materia se ha relegado, si no es que desaparecido, o la han absorbido otras. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la primaria existía una materia que se llama Formación Cívica y Ética, donde te enseñaban que el himno nacional, los símbolos patrios, ciertas cosas, por ejemplo, del órgano democrático que es el INE, la división de poderes, bla, bla, bla. Esto ya no se está fomentando o no se hace con la fuerza o la importancia que antes tenía y que siempre debió haber tenido. Y eso igual nos han hecho caer en el discurso, han engañado a mucha gente con la premisa de que la política es mala, ¿no? Correcto. Y de que el que está en política es malo. Y de que si entras a la política es porque eres una persona que busca el poder por el poder, quieres robar dinero, quieres vivir del erario, bla, 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 bla. Y bajo esa idea la gente se hizo la concepción errónea de la política y la gente que llegó fue precisamente la que criticaban de lo que querían hacer. Es decir, la gente buena no quiso meterse a la política y ¿quién se quedó? Los que están ahorita. Y desde tu organización, como sociedad civil, tocas el tema igual de los partidos, de la coalición, y es un problema que yo veo en el discurso cuando nos convocan a la marcha del INE, en fin. ¿Qué dice el régimen? ¿Qué dice la oposición de la oposición? Pues la 4 te dice, es que son partidistas, no es sociedad civil, los convocaron los partidos políticos. Y yo como ciudadano que simpatizo con ciertas ideas de la oposición, justo veo un problema que mencionaste, que es en ese intento, afán, perdón, o iniciativa de sumar fuerzas, de sumar esfuerzos, el día que lleguen al poder, ¿cuál es la agenda? Porque yo veo que tenemos partidos políticos de izquierdas en la coalición, veo que tenemos a partidos políticos que se confunden con derechas en la coalición, vemos partidos políticos que en afán de conseguir votos, por ejemplo el PAN, ¿no? Toman banderas de la izquierda. Correcto. Y lo que hacen es perder a sus votantes y ganarse el repudio de los que de por sí ya los repudiaban, que era la izquierda, ¿no? Desde tu organización, que tienes el gusto, la tarea de presidir, ¿qué trabajos están haciendo? ¿Qué le ves a futuro? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué van a aportar a este movimiento de ciudadanos mexicanos? Mira, para empezar, yo creo que el tema de derechas e izquierdas ya está muy mezclado ahorita.
Entonces, también ese es un punto que tenemos que dejar un poquito esa parte de soy totalmente de derecha, soy totalmente de izquierda, cuando realmente tenemos políticas que ya están cruzadas entre ellos. O sea, vamos a ver gente que está trabajando desde diferentes posiciones, el humanismo, etcétera. O sea, que realmente lo que necesitamos ahorita, en este caso, es empezar a ver, número uno, definir por qué estamos aquí, ¿sí? Hay una narrativa, todo el mundo habla de la narrativa y todo el mundo dice la narrativa del presidente y la narrativa que tenemos que hacer y realmente nosotros nos pusimos a la tarea de desarrollar, de diseccionar lo que está pasando desde el poder, para una vez saber exactamente qué es lo que tenemos, cómo lo dice, cuál es el héroe, cuál es el villano, quién es el actor principal, quién es el afectado, etcétera, etcétera. Diseñamos y desarrollamos un concepto de la nueva narrativa política. Ese manual para que todas las organizaciones manejen ese mismo hilo conductor y que todos hablemos de México. No nomás el hecho de quejarnos. Vamos hacia una nueva cultura de mejora en México. Tenemos que reconstruir las instituciones, tenemos que reconstruir el país, tenemos que olvidarnos del rencor, del odio, porque aquí, y es algo que necesitamos ver como sociedad política, como sociedad civil, tenemos que ver a México como una pista de carreras, en donde esa pista la debemos de cuidar, porque la única pista que tenemos es, como decir la pista Hermano Rodríguez, ¿no? En donde si alguien daña la pista, hace una zanja o destruye la pista, todos los demás autos que representan una ideología específica no van a poder correr. Y eso es lo que están tratando de hacer ahorita, destruir la pista. Esa pista es México, se llama México. Entonces necesitamos darle a nivel constitucional, es decir, todo el mexicano, que se diga mexicano, valga la expresión de la redundancia, debe de participar en los procesos políticos. Y olvidarse de aquello que anteriormente, y recordarás que decías, uno decía, no, pues hay que vivir del presupuesto. Bueno, eso era la política anteriormente, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Lo que necesitamos es hacer productivo al país, buscar un país libre, justo, próspero y en paz, que nos permita alcanzar esos objetivos, y con ello invitamos obviamente a toda la población, a toda la ciudadanía, a que se sume a hacer lo propio en su colonia, en su puesto de trabajo, con sus familias, con los conocidos, en su ciudad, en el estado, en todo el país, que realmente tomemos la batuta del ciudadano comprometido con el país. Si no somos ciudadanos comprometidos con el país, van a pasar cosas como las que está luchando Viva México. Nos vale lo que está pasando. Es más, vemos a alguien que está siendo atacado, violentado, robado, y pasamos de ladito, nomás nos hacemos. A ver, desde ese punto de vista debemos de involucrarnos. Es difícil meternos a pelear con una persona que están robando y tratar de defenderlo. Pues sí, pero tenemos que hacerlo. Hemos dejado en manos de los actores principales, que no todos de ellos son muy buenos políticamente, ideales. Necesitamos volver otra vez a los valores. Necesitamos volver, en mi caso, yo soy pro familia también, necesitamos volver a los principios que rigen al Estado mexicano. Es la célula básica de la sociedad, pues, la familia. Claro, la familia, definitivamente. Entonces, sí debemos de fortalecer la nueva narrativa política, la cual la hemos hecho. Debemos trabajar con grupos de la sociedad civil que les demos espacio en cada una de sus agendas para que la luchen y la peleen. Pero ahorita estamos totalmente topados, nos han cancelado o nos han tratado de cancelar ese derecho. Y ahora, con el tema del INE, el famoso plan B y un plan C que también está puesto, nos toca a nosotros como sociedad civil defender lo que tanto tiempo o tanto esfuerzo nos ha costado. Entonces, prácticamente eso es lo que... ¿A dónde vamos? Bueno, necesitamos tomar control sobre todo otra vez de la política, necesitamos otra vez volver a los principios, ¿sí? Necesitamos reconocernos a nosotros como mexicanos, incluir a todos, porque ahorita vemos que desde las mañaneras hemos sido atacados prácticamente todos. Ahí están todos involucrados. Clase media, todo el mundo estamos y realmente atacados. Lo que necesitamos realmente es volver otra vez al Estado de Derecho. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos desde la coalición. Sí, prácticamente eso. Ernesto, aprovechando que este es el primer programa que nos brindaste el honor de aceptar la invitación a ser el primer invitado junto con Ferdinand, ¿qué te merece? ¿Qué apreciación tienes? ¿Qué opinas
del movimiento Viva México que idea, que imagina, que promueve Eduardo Verástegui y que dirige Ferdinand Recio? Tenemos actualmente, por desgracia, muchos primeros lugares en el país de lo negativo, caray. O sea, tenemos peores primeros, la lista es interminable. Todos tenemos un hijo, un sobrino, y dejar, o sea, hacernos de la vista gorda de este problema tan grande que es la trata infantil. Porque ahorita estabas hablando que el hecho de ser pro vida no nomás es el hecho de evitar el aborto, pero también ¿dónde están los adultos mayores? Por ejemplo, y no se platica ahorita, pero también hace mucho con ello. A ver, creemos que la base de la sociedad es la familia. Para mi punto de vista, obviamente la coalición aceptamos a todos por ser mexicanos, pero realmente lo que necesitamos es lo que está haciendo Eduardo, lo que está haciendo Ferdinand, lo que está haciendo el movimiento, porque debemos de volver otra vez a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra niñez. La niñez no nomás es el futuro, es el presente. Todos tenemos hijos, todos tenemos nietos, todos tenemos sobrinos, todos tenemos trabajadores, compañeros que tienen familia, y esos niños son intocables, y esos niños para mí son la bendición que nos ha dado Dios para poder cuidarlos y que sean personas de bien. Y por algunos bastardos que lo único que hacen es utilizar a esos niños como un ente económico y explotarlos, es lo peor que nos puede pasar en el mundo. Y una de las cosas más importantes que está haciendo Eduardo y el movimiento como tal es abrirnos los ojos y decirles a todos: oigan, señores, cuiden a nuestra infancia. Hay un problema. Hay un problema grande, y vámonos a los hoteles, como bien comentaste tú. La otra vez andaba en un hotel ahí en Chihuahua y le tomé una foto que de hecho la subí en uno de los grupos en donde dice: a ver, denuncia, cuida. Tú que recibes a los huéspedes, ¿con quién viene? Viene con un niño, ¿y de quién es ese niño? Entonces tienes un protocolo. Me dio muchísimo gusto, y ese es un protocolo de la cadena de hoteles, que obviamente debes de empatarse con el movimiento Viva México. O sea, que no requirió una ley. No requiere, o sea, vino de su iniciativa propia. La gente se empieza a dar cuenta de que tenemos un problema. Y como ese problema también está el problema del suicidio, también que estamos dejando a los jóvenes, y a partir de la pandemia incrementó. También somos uno de los primeros lugares en suicidios de jóvenes. O sea, no es posible que nos hagamos de la vista gorda cuando realmente son nuestras propias familiares, son nuestros propios niños, son nuestro propio futuro. Eso debemos de cuidarlo a como dé lugar, a dar la vida inclusive por ellos. Así que, bueno, gente, a los que nos vieron, a los invitados, primero que nada, muchas gracias. Nos vamos a ver semana con semana. Pueden dejarnos en comentarios sus expectativas de qué temas quieren que hablemos, qué invitados quieren que tengamos, porque estos temas son importantes, y como estos hay cientos y cientos que podemos tocar, que van a pasar, desgracias que por desgracia van a ocurrir, logros que vamos a tener como sociedad civil, como oposición, va a haber avances, se los vamos a estar compartiendo. Las redes sociales del movimiento, de todos nosotros, se las estaremos dejando en la descripción del video, igual en comentarios ahí mientras ustedes están interactuando con nosotros. Ferdinand, muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle a la gente en este primer programa como Movimiento Viva México? Sumarme a algo que dijo hace rato Ernesto y que tú has dicho, y agradecerte además, Giancarlo, el conducir este programa, que va a ser el primero de muchos, estoy seguro. Ojalá. Y donde tendremos a muchos invitados que, como Ernesto, aportan mucho a la sociedad. Recalcar algo para mí fundamental. Nosotros sí claramente nos identificamos con la defensa de ciertos principios y valores. No nos da miedo decirlo, no nos complica la vida. Eso no implica que no seamos empáticos o seamos contrarios a todo aquel que piensa distinto a nosotros. Que entendamos las otras ideas, pero no las comprendamos. Pero sí creemos en la defensa de la mayoría. Y si la mayoría de México comparte ciertos principios, no estamos dispuestos a permitir que una minoría se imponga por sobre esa mayoría. Seremos respetuosos, claro, sí, de todos los derechos humanos, pero pasa, repito, como en el caso de los delincuentes. Uh-huh. Y me quedo con una frase que el otro día veía del presidente Bukele, que le preguntaban, polémico, que por qué, muy polémico, Nayib Bukele, que le preguntaban por qué en las cárceles de El Salvador solo estaban dando tortilla y frijoles. Y decía el señor Bukele, bueno, cuando en mi país todos los niños coman carne, cuando después de los niños todas las mujeres coman carne, cuando toda la población de El Salvador coma carne, entonces el delincuente comerá carne. Creo que hacia allá va el movimiento Viva México, creo que es parte de la forma de ver la vida que tenemos.
que es en estos momentos tenemos que concentrarnos en ser la voz de aquellos que no tienen voz en todos los problemas sociales. Decía bien Ernesto, no solo son niños, son jóvenes, son mujeres, son hombres. Luego el hombre queda en abandono. Pareciera que ya todos, Sí. ya todos solamente si eres Se mujer, olvida, ¿no? Sí, claro. El adulto mayor, las desapariciones son para todos. Los homicidios son para todos. El hambre nos llena a todos y la falta de educación abarca a todos. Y es el momento en que todos tenemos que concentrarnos en eso que nos une para luego ver a otro tipo de temas. Pero en este momento eso es lo importante. Realmente es invitar a la gente a que se quite la apatía, a que realmente reaccionemos. Porque una vez... La apatía cobra caro. Sí, definitivamente, la apatía cobra caro. Y una vez cayendo en esta dictadura que se quiere plantear en destruir un INE, que es el que nos permite acceder al poder desde la sociedad civil, estaremos perdidos como país. Ahí realmente perderíamos el país. Necesitamos quitarnos esa apatía, necesitamos involucrarnos. Hay mucho que hacer desde el punto de vista del ciudadano. Y bien sencillo, desde el hecho, y ahorita lo comenté, de ir a visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros empleados, no decirle exactamente por quién votar, porque creo que eso, la libertad no se lo podemos inducir, imponer, no le podemos imponer algo, pero le podemos decir, involúcrate realmente, sal a votar, es tu derecho, no le dejes ese derecho a otras personas. Así es sencillo. ¿No? Además es una obligación. Sí. Además es una obligación. Entonces, prácticamente es invitar a que la apatía la dejemos a un lado. Involucrarnos en el país, involucrarnos en todos estos movimientos que, como bien dijiste, son movimientos que están a la vista del público, saben que son, como dijeron ahorita, sentido común, de sentido común. Sentido común, aunque sea el son, menos común de los sentidos. Que aunque sea el menor de los sentidos. Por desgracia. Movimientos de sentido común. Eso es lo que necesitamos. Y tan. Recuperemos el sentido común. Ese es el mensaje. Por el amor de Dios, este recuperemos el sentido común. El sentido común. El sentido común. Muy bien, pues Ernesto, Ferdinand, muchas gracias. Gente, muchísimas gracias. Les saluda Giancarlo Portillo. Este fue el primer programa de muchos. Ojalá que sea así. Ojalá que podamos construir un México unido, un México valiente, un movimiento Viva México que pueda aportar, que podamos crecer, que podamos ayudar desde la sociedad civil a construir un mejor México para todos. Así que bueno, nos despedimos con esta frase: ¡Viva México! Hasta pronto. Que viva. Que viva. Que viva. Muchas gracias.